Las vocales del verano cuenta la historia de una mujer que regresa a su casa familiar de veraneo, una instancia en donde medita sobre episodios de su vida. Vamos a conversar sobre este texto, nos acompaña su autora, Antonia Torres. Muchísimas gracias, Antonia, por acompañarnos, muy bienvenida. Hola, gracias por la invitación, a ustedes. Antonia, estamos aquí con Las vocales del verano, esta novela, pero que también es un salto interesante en tu carrera porque tú te habías dedicado a la poesía y quiero saber por qué surge la necesidad de escribir. Bueno, yo creo que algo de eso habló Alejandro Zambra en la presentación que a mí me hizo mucho sentido, que es el hecho de que no importa mucho qué está escribiendo uno, si narrativa o poesía exactamente. Yo creo que en general yo escribo poesía, yo creo que esta es una novela que es muy poética, de hecho tiene muchas citas, muchas intertextualidades con la tradición poética nacional e internacional, digamos, universal. Pero sí, daban ganas de contar una historia, cosa que un poco se dificulta, ¿no es cierto?, la poesía tradicional, ¿no? Que uno sugiere historias, atmósferas, espacios, pero que no hay el argumento, ¿no?, en términos tradicionales. Entonces, yo tenía ganas de contar una historia, pero no fue tan premeditado el trabajo. O sea, yo no programé escribir una novela hasta que me di cuenta que había alguna historia que contar. En la marcha te fuiste dando cuenta que más bien eso tenía tintes de novela que de otra cosa. Exactamente, de narrativa, exactamente. Y puede ser también que la poesía a muchos les cuesta, consideran que es un poquito más complejo. En cambio la novela, el que te cuenten una historia siempre es más fácil de... Sí, a mí eso, por eso yo andaba trayendo porque por una especie de fetiche siempre ando con mis libros de poesía encima, porque también tengo esta idea de que es lamentable de que uno se olvide que uno es poeta. Yo tengo 4 libros de poesía, mi obra ha sido estudiada en, qué sé yo, tesis de licenciatura, de posgrado. Entonces, yo era más o menos conocida en el ambiente muy específico, ¿no es cierto?, de la academia y de la crítica más especializada como autora de poesía. Sin embargo, este salto a la narrativa, justamente de manera curiosa, todavía estoy pensando por qué será. O sea, hay razones obvias, ¿no? Que es más fácil de digerir, ¿no es cierto? Es mucho más popular en términos de divulgación, pero yo vengo haciendo literatura desde hace más de 20 años, ¿entiendes? Claro. Pero sí, pareciera ser que la narrativa, como decía el mismo Zambra, de alguna manera uno lo traduce, que lo hace más... más masivo, por supuesto, pero también como traducido, más entendible. Que yo creo que hay una... Que mucha gente que efectivamente se asusta un poco de la poesía, de frentón se aleja porque siente que hay una mayor exigencia tal vez, o una mayor complejidad, y no es necesariamente así. Claro, o como si la narrativa en el fondo dijera las cosas exactamente que el autor quisiera decir, cosa con la que no estoy de acuerdo, porque muchas veces el uso del lenguaje en términos literarios, esa especie de delirio que uno practica con el lenguaje, en que le saca como partido, le saca lustre, lo tensiona, en realidad uno dice muchas cosas que ni siquiera había programado decir. Entonces no es tan así tampoco. Yo creo que la narrativa también supone una dificultad de lectura y de comprensión. Antonia, y indaguemos un poco en qué nos cuentan las vocales del verano. Bueno, la historia es una historia bastante simple, digamos, en apariencia, porque es una mujer de una edad indefinida que regresa a su país de origen y no solamente vuelve a su país de origen, sino que vuelve al balneario de la infancia. Y hay la sensación de que ella está arrancando, ha vivido en Europa por un largo periodo de tiempo, que se fue allá arrancada y que vuelve ahora también un poco arrancada de sus propios fantasmas, algo le ha sucedido en la vida que siempre está como desplazándose. Y ella vuelve a buscar la calma para continuar o iniciar un proyecto intelectual que no sabemos qué es, puede ser un texto científico, se da a entender en algún minuto de la novela, puede ser un texto creativo, no se sabe, pero ella busca esa calma y la verdad que no la encuentra, o sea, solamente se encuentra con sorpresas y cosas que la inquietan y un poco que la descentran, ¿no?, de su armonía habitual para producir. Le pasan puras cosas que la sacan de sí. Y los paisajes del sur juegan un rol bien importante en esta novela. Sí, bueno, yo como se dice, he sido nacida y criada en el sur, ¿no? Sí. He estado por momentos, por periodos intermitentes fuera de Chile y fuera del sur, pero a mí me interesaba retratar ese espacio en términos narrativos, porque creo que está súper retratado, curiosamente, en términos poéticos. En el sur de Chile hay una tradición de poesía muy importante, muy rica, muy heterogénea,
pero de narrativa tal vez es menos conocida y es menor en términos de, digamos, estadísticos. Son menos los libros de narrativa que describen ese sur de Chile. Y también ahí sí que había un poco de una intención algo programática de retratar estos paisajes y de que de alguna manera estos paisajes también dieran cuenta de los estados internos de la narradora. Claro, porque muchas veces determinan, hay ciertos espacios que marcan procesos íntimos que se están viviendo, y yo me imagino que el sur, dada la complejidad de hecho de poder en el fondo describir lo que significa para cada persona esos paisajes, en esta película, estamos con el dos Oscar todavía, bueno, pero con esta novela, me lo han dicho, que es como un guión cinematográfico. En esta novela tienen ahí un fuerte sentido del estar presente. Sí, o sea, yo creo que, o sea, también es un tema mío, ¿no? En términos literarios, creativos, es un tema esto de que las exterioridades den cuenta también de las interioridades y de que un poco el paisaje de alguna manera sea un texto a descifrar también. Y eso está en la novela un poco presente con estas inclusiones o citas al pasado prehistórico de la zona, a la prehistoria personal de la protagonista. Y sí, yo creo que los paisajes son fundamentales porque gatillan en nosotros, así como el paseo también, ¿no? Porque ella sale a pasear todos los días, sale a caminar, un poco porque el paseo es de alguna manera también, tiene una analogía con el pensamiento, es movilizarse, es permitir que te pasen cosas, es como permitirte o sea, salir digamos, es correr el riesgo de tener una aventura en cualquier sentido, buena o mala, ¿no? Se te pincha el neumático, te tuerces un pie. Pasan cosas cuando uno sale. Ahora, esto tampoco es una novela muy grande, muy larga. ¿Eso genera mayor complejidad al momento de escribir? De repente yo siento que la gente confunde y cree que algo muy corto puede ser más sencillo, y por el contrario, de repente en menos tiempo es más difícil contar una historia. Sí, no, yo creo que tienes razón en lo que estás diciendo, justamente porque, como dices menos, cada cosa es más importante y pesa más, te queda más en la memoria. Lees un capítulo que tiene prácticamente 2 páginas y en el fondo quedas con la sensación o sea, lo paladeas más. Por eso yo creo que, bueno, viene de cerca la recomendación, pero yo creo que es una novela que está muy cuidada justamente en esos aspectos como estéticos del lenguaje, ¿no? Como todo lo que se dice es importante, pero curiosamente, por lo cortita que es y lo breve y lo minimalista, también lo que no se dice mucho. O sea, como en el fondo el lector también tiene que completar un poco lo que no se dice, se sugiere o se supone, ¿no? También hay todo un tema aquí con los silencios y con lo no dicho. Perfecto. Antonia, te queremos agradecer muchísimo habernos acompañado. La invitación, por cierto, entonces, es a conocer más de Las vocales del verano, tu último trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Muy bien.